Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el lenguaje político duro que estamos analizando y encima esas imágenes terribles que veíamos al empezar de alguien disparando contra figuras dianas en forma de los dirigentes de Podemos, del PSOE y del Gobierno. Pero ese lenguaje político duro que estamos analizando, las descalificaciones y el lenguaje en las redes con insultos y amenazas, son fenómenos que se retroalimentan entre sí, que uno alimenta al otro. Hay conexión en la tensión que se ve en la Cámara entre los políticos y lo que vemos, por ejemplo, en las redes sociales. Sí, buenos días. No por ponerme hegeliano, pero conectado está todo. Esto está claro y es efectivamente cada palabra que decimos, sobre todo los que estamos en espacios más públicos, ¿no? Cada acto que hacemos, cada reflexión que proponemos, pues tiene incidencia. Muchas veces la incidencia es simplemente la indiferencia que podemos provocar, pero de luego incidencia la tiene. Y a mí me parece que no podemos jugar con ciertas cosas que tienen que ver exactamente con los principios y valores sobre los que constituimos nuestra sociedad y sobre la convivencia. La paz social en la Constitución está vinculada a unas determinadas condiciones. Espero que no transgredamos esas condiciones. Digamos, ¿son todos responsables en el, si no en el arco parlamentario, digamos, en el espectro ideológico, izquierda o derecha, de este lenguaje, de esta tensión que vivimos? Por ejemplo, comentaba Julián algunos calificativos como gobierno ilegítimo, que se lanza desde Vox al gobierno. ¿Cree que expresiones de ese tipo o similares tienen también que ver con esto? ¿Hay responsabilidad de igual forma en la izquierda, en la derecha, en un partido o en otro, o en una bancada o en otra? ¿O unos son más responsables que otros? ¿Cuál es su opinión? Bien. No solo tener un discurso maniqueo, esta es la verdad, pero sí entiendo que todos los que hagan discursos lejos de la convivencia, la moderación y el encuentro, primero son, desde el punto de vista ya pragmático, ineficientes, porque no producen ninguna estabilidad. Pero por otro lado también generan en la sociedad una tensión que a veces está también ahí, hay una retroalimentación, ¿no? Y en todos los ámbitos, los medios de comunicación, los que necesitamos una y otra vez decir frases por lo visto para poder mantenernos en no sé qué sitios, yo creo que todo esto nos lleva a perder un poco el sentido de lo que tenemos que hacer. A mí me parece que no se puede hablar de gobierno ilegítimo, honestamente, y desde luego también me parece un grave error todos aquellos que quieren hacer de la confrontación, y más aún de una situación de crisis social, económica, sanitaria, política, ¿no? Hacer de esto también rentabilidad. Me parece indigno. ¿A usted se le asocia precisamente con el lenguaje más templado, más cordial y moderado? ¿Le han aconsejado en algún momento recientemente subir el tono de sus intervenciones? No, me conocen muy bien, porque el tono de mis intervenciones no es una cosa que tenga que ver con una decisión como si fuera algo de carácter o algo de tomar la determinación. No, es una forma de concebir la vida y de concebir la política, una forma de ser y de vivir mis convicciones. Y creo que la política debe ser así. Si esto yo también me lo he tenido que labrar, si todos tenemos tendencia también a descalificar y tendencia a insultar y tendencia a responder a provocaciones o a provocar, pero exactamente la cultura, la educación, consiste en orientar todo eso en otro sentido. Y a mí no me falta firmeza ni determinación. Lo que me pasa es que sé claramente que ese camino, el camino de las calificaciones y la confrontación, no es el camino. Y a mí no me lo dicen porque, entre estas cosas, no digo que no tengo remedio. Lo que sí saben es, tampoco digo que soy muy mayor, las dos cosas son verdad, pero lo que sí digo es que saben perfectamente, y aquí cuando llegué a esto, y cuando algunos pensaron que yo podía estar en esto, sabían perfectamente cómo soy, y esto es así, ¿no? Yo también procuro mejorar, claro, aprender. He aprendido gente que sabe muchísimo, que hace las cosas muy bien, que es capaz de hacer compatible pues esa determinación y firmeza con la moderación. Y yo también aspiro a eso, pero de luego a mí nadie me ha dicho que sea otro ni que haga de otra manera las cosas. Ni siquiera... Otra cosa es que sea necesario, quizá en este momento, pues también estar a la altura de los debates que hay.
Ahora le pregunto por eso, pero ni siquiera se lo sugirieron en una reciente reunión en Moncloa. En Moncloa hay reuniones del Consejo de Ministros y eso es secreto. Pero en la que estaba usted, que ahora no es ministro, no había secreto. Entonces le pregunto, ¿le recomendaron en esa reunión en Moncloa subir un poco el tono al hilo de lo que estamos viendo en Madrid? Mira, a mí lo que me recomendaron es que fuera como soy, que siguiera haciendo lo que hago y que desde luego, sobre todo en esa conversación se habló de los problemas de Madrid, de los problemas de la ciudadanía, de la sanidad, de la economía. Algunos lo creerán o no, pero es así. Y ver un poco cómo podíamos afrontar eso mejor. Y yo también me interesa y me importa ver cómo puedo hacerlo yo mejor. Esa es una pregunta que siempre me acompaña. Y en ese sentido, pues yo también me fijo en que a veces, pues, las mismas formas de hablar, con frases un poco, o circunloquios o largas, pues tampoco es lo mejor para poder ser claro, sencillo y directo, que es lo que a mí me gustaría llegar algún día a ser, una persona más sencilla. En Madrid, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, está siendo muy dura con el gobierno socialista y con el gobierno central, el gobierno de izquierdas de PSOE y Podemos. Llegó a decir incluso que el gobierno odiaba a los madrileños por no permitir el cambio de fase y ha diseñado una propuesta, desdeñado una propuesta de pactos que usted mismo le hacía. Ha dicho que el PSOE no se va a reunir con él porque es el desastre. ¿No le hace a usted este tipo de manifestaciones o actitudes replantearse algo, parte de su estrategia desde la oposición? En fin, por un lado no es una estrategia, como digo. Por otro lado, nosotros no tenemos como objetivo la mera confrontación personal. Y creemos que lo que tenía que ser dura la presidenta es con los problemas que hay en Madrid, para enfrentarlos con más determinación y con más claridad, y no gastar las energías ni orientar a toda la comunidad en la dirección de una confrontación con el gobierno de España. Hay que confrontar con los problemas. Y a mí me parece que estamos en un gobierno pues que en ese sentido es fallido, porque no ha transformado, ni ha reformado, ni ha propuesto legislativamente, no tiene iniciativas, ni presupuesto. Es decir, yo he hablado de un gobierno fallido, ¿no? Y en ese sentido censurable. Pero lo que sí digo es que entrar en esa controversia personal sería, a mi juicio, ratificar que lo que se está haciendo es lo más interesante. Y para mí lo que se está haciendo no es lo más interesante. Lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades y no emboscarlas en una confrontación con el gobierno de España. Se está hablando mucho de las diferencias en el gobierno regional, el madrileño, entre el PP y Ciudadanos. Usted acaba de decir una expresión censurable. ¿La tomamos en su literalidad? ¿Este gobierno es censurable? Por lo tanto, ¿se han planteado en algún momento una moción de censura? Es evidente que la palabra censurable trae también estas resonancias, pero que sea censurable no se deduce de ahí directamente que sea en este momento la mejor solución a los problemas de la ciudadanía de Madrid el presentar una moción de censura, pero eso nunca se descarta, forma parte de la labor de oposición. Nosotros ganamos las elecciones y en el mismo acto de constitución de la Asamblea o de la elección de la presidenta, 3 grupos se asociaron para nombrar una presidenta. Yo nunca he dicho que es ilegítima, nunca, es que no lo es. Pero, sin embargo, yo entiendo que en un momento determinado, si algunos grupos consideramos por alguna razón que tenemos la fuerza y la razón para poder hacer eso, eso nunca se descarta. Pero en este momento lo podrán creer mucho, poco o nada. Estoy totalmente centrado en afrontar y resolver los problemas de Madrid, que son muy duros y muy difíciles y que solo saldrán adelante no ya con un acuerdo con la señora Ayuso. Yo no estoy en esa dinámica, sino un acuerdo entre todos los grupos para poder afrontar esto. Yo he estado estos días también con los familiares de los fallecidos de residencias y si todos nos dicen solo casi una frase, por favor, ¿pueden ustedes ponerse de acuerdo y anteponer lo que nos pasa a cualquier otra cosa? Eso es lo que nos dicen. A mí nadie me ha dicho, oiga, por favor, vaya más combativamente contra la señora Ayuso. No, a mí me han dicho otra cosa, pónganse de acuerdo para resolver nuestros problemas. Y yo estoy en eso, absolutamente en eso, lo cual, repito, no descarta cuando sea preciso y cuando haya también alguna viabilidad para que eso se convierta no en un fortalecimiento de un gobierno en el que, pues yo con todo respeto se ha dicho, no creo, pero también hay que tener un poco cuidado, entre otras cosas, porque lo que estamos buscando es no solo censurar, buscamos también
modificar el gobierno de Madrid y, si es posible, por la vía reglamentaria, legal, cambiarlo. Para eso están las urnas y para eso está la moción de censura. Pero repito, ahora no estamos en eso, pero no se descarta. Una última cuestión y le cedo ya el turno a los miembros de la mesa de análisis para que le formulen una pregunta. Pero antes, la gestión de las residencias en Madrid de la que usted hablaba. Desde el gobierno regional dice su presidenta que la responsabilidad es del gobierno central o del vicepresidente Iglesias por unas declaraciones en las que este decía que asumía cierto grado de coordinación. También escuchamos ayer en Telecinco, me parece que con Sonsoles Onega, que la presidenta decía que ellos tenían, a diferencia del Ayuntamiento de Madrid, las competencias en las residencias. ¿En qué quedamos? ¿Quién es el responsable de la gestión de las residencias? ¿El gobierno central por el mando único, como dice el PP, o el gobierno regional que tiene las competencias según el gobierno central? El gobierno autonómico tiene las competencias, no las ha dejado de tener en ningún momento, de las residencias y de sanidad, ¿no? Y esto está claro. Un día habría que hablar despacio qué significa el mando único, pero desde luego esto no fue un 155 aplicado a Madrid donde se perdió ninguna competencia ni en sanidad ni en las residencias. Y lo sucedido en las residencias pues nos parece tan inquietante y en la información que tenemos tan duro y tan insostenible que hemos propuesto la creación de una comisión de investigación y estamos en eso. A mí no me gusta poner las conclusiones antes de que la comisión tenga lugar, pero sí puedo decir que es alarmante socialmente, es dolorosísimo desde el punto de vista humano lo que ha sucedido y llevábamos ya años y años, no solo esta legislatura, desde el Grupo Socialista y de luego y otros grupos, hablando de que era insostenible el modelo de residencias, que era insostenible la situación, que había cambiado la situación, que las personas mayores ya no solo van a una residencia a vivir como su hogar, sino que también muchos son grandes dependientes que tienen necesidad de mucha medicalización, que hace falta hacer residencias con una dimensión sociosanitaria. No digo que haya que hacer hospitales, sociosanitaria. Y como ayer se decía en la Asamblea, y yo comparto, ¿no?, también hay que estudiar qué ocurre con todo el sistema de cuidados en nuestro país, qué ocurre con nuestras personas mayores. Y esto, pues hemos hecho una comisión de investigación, queremos que se diriman responsabilidades y que se modifique el modelo, que no nos gusta. También hecho en una especie de subasta al mejor postor de quien... pero si se hace con menos recursos, se contrata menos personas, se atiende peor. Y por cierto, un gran respeto a los que trabajan en las residencias, a veces por una remuneración baja y en situaciones muy difíciles. Turno de preguntas. De los analistas. Empieza Elsa García de Blas. Muy buenos días, señor Gabilondo. Hablaba usted de la viabilidad necesaria, ¿no?, para un instrumento como el de la moción de censura que permitiría bueno, pues cambiar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y eso depende sobre todo de los números y de que Ciudadanos pues decidiera apoyarla, ¿no? Yo querría preguntarle a usted si ha tenido alguna conversación, alguna charla con el líder de Ciudadanos en Madrid, con Ignacio Aguado, sobre este asunto y sobre la viabilidad de la legislatura y del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La respuesta es no. Sobre ese asunto ni siquiera se ha abierto el espacio mínimo para poder hablar. Tampoco yo he insistido en buscar ese espacio, pero sí se ha cortado públicamente y en privado cuando nos hemos reunido todos los portavoces que nos reunió, bueno, los que asistimos a la reunión. El señor Aguado casi la primero que nos dijo es, por cierto, quiero señalar que yo voy a apoyar este gobierno mientras el acuerdo lo tengamos todo el tiempo de esta legislatura. Él ha dicho una y otra vez públicamente que apoya al gobierno del PP, por cierto, con inestimable e inevitable para poder tener mayoría apoyo de Vox, porque Más Madrid, con el PSOE Más Madrid tiene más votos que el PP más Ciudadanos. Y lo que interesa es saber que hay una posición en este momento, al menos pública, firme de Ciudadanos, sobre que no harán ningún paso para cambiar al Gobierno de Madrid. Otra cosa es la dinámica general del país, que esto pueda modificar las cosas, u otra cosa es a dónde pueda conducir la situación de Madrid, que para mi gusto tiene unos dosis de inestabilidad y desde luego falta de proyecto, que esto es lo que a mí me inquieta más. Pero la respuesta
Se podría haber dicho, quizá desde el principio lo he dicho, ¿no? No he tenido esos contactos. Enrique Juliana. Sí, muy buenos días, señor Gabilondo. Quisiera preguntarle lo siguiente. Usted dice la moción de censura podría llegar a presentarse, pero ahora no es el momento. En la primera hipótesis de que pudiera llegar a presentarse, ¿usted considera que esa moción de censura, de manera inexcusable, en el caso de que en algún momento se llegase a presentar, debería estar encabezada por usted? Mire, la moción de... Lo que sí está claro es que nosotros ganamos las elecciones, somos el grupo mayoritario. Y desde luego, si algún día eso llegara a ocurrir, luego yo estaría absolutamente dispuesto, y es mi obligación estar dispuesto, y es mi voluntad estar dispuesto, y desde luego yo trabajaría para hacerlo. Pero también es cierto que el grupo socialista pues tiene también la posibilidad de determinar quién haya de ser el candidato, pero a mi juicio tiene que ser un socialista, desde luego, del grupo socialista, grupo más votado, casi 870.000 votos en Madrid, y por otra parte, creo, honestamente, que me corresponde a mí hacer eso. Esto es lo que entiendo. Así que esta es mi respuesta. Última pregunta, Maite Alcaraz. Sí, señor Gabilondo, muy buenos días. Hablaba usted de la necesidad, efectivamente, de atemperar un poco el discurso político. Además, lo hace con fundamento, porque usted demuestra todos los días en la Asamblea de que es perfectamente compatible tener un discurso de fondo duro y mantener las formas, ¿no? Pero me gustaría que nos valorara, no sé si las ha escuchado o ha tenido alguna referencia periodística al respecto, esas declaraciones en una videoconferencia del actual delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, además jefe de filas del Partido Socialista en Madrid, en las que pedía que había que forzar para llegar a echar del Gobierno de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, y que había que retorcer, creo que decía exactamente retorcer, el tema de las residencias para conseguirlo. ¿Lo comparte? ¿Considera que está fuera de lugar? ¿El señor Franco contribuye a ese clima político más sosegado que usted reclama? Bueno, lo que está claro es que el señor Franco es, aparte de secretario general del Partido Socialista, es delegado del Gobierno, y a él le corresponde, y lo hace, y a mi juicio lo hace bien, toda la labor de comunicación, información, explicación de las razones de la acción del Gobierno, de sus políticas, de sus prioridades, y en ese sentido lo que es lógico es que es un delegado del Gobierno. Y también puedo decir que yo hablo con él, y cuando hablo con él, desde luego, a mí no me ha hablado de ninguna estrategia que tenga que ver con ir directamente a una confrontación con la presidenta, ni mucho menos. Otra cosa es que cuando hablamos somos conscientes de cuáles son los problemas graves que tiene Madrid. Y luego en este momento es muy importante que se aclare lo de las residencias. Pero mi trabajo es parlamentario. Y mi trabajo es parlamentario quiere decir que nosotros hacemos propuestas en el Parlamento. Hemos propuesto una comisión de estudio para que podamos entre todos encontrar las vías para afrontar la crisis económica, social, laboral. Por cierto, apruebo mucho el manifiesto que se ha hecho por una reconstrucción, una recuperación social de tantas personas amigas y valiosas. Pero por otro lado, quiero decir que también hemos hecho una comisión de investigación de las residencias. Así, a mí que no me puede extrañar que se diga que en este momento uno de los asuntos primordiales en Madrid pues exactamente el hablar de las residencias o enfrentar el asunto de las residencias. Pero en las conversaciones que yo he tenido con el señor Franco, que son a las que me remito yo, dado que yo no estuve en esa otra reunión a la que alude algún medio, pues no van en esa dirección, van en la dirección de afrontar los problemas de la ciudadanía y en la dirección de ser consciente de qué asuntos son verdaderamente muy importantes para Madrid. Y desde luego la crisis económica, la crisis laboral y social es determinante, pero también la crisis sanitaria es muy grave. Madrid no estaba tan bien como una y otra vez dicen. Ha bastado, bueno, todo el mundo hemos sentido las debilidades y las limitaciones de nuestro sistema, en todo el mundo también, pero Madrid ha mostrado también sus fisuras. Repito, no estuve en esa reunión. Cuando yo he hablado con él, se me habla en los términos de seriedad para afrontar y resolver los problemas de Madrid y en las prioridades de en qué ámbitos hemos de trabajar, pero no en ninguna estrategia como aquella a la que usted se refiere. Ayer conversábamos en este mismo espacio con el ministro de Cultura y citaba a Rousseau y a Voltaire. Usted ha empezado citando a Hegel.
en días donde se habla mucho de crispación es de agradecer que se recurra a los filósofos. Muchísimas gracias por atendernos. No se fíe mucho de los filósofos, pero es verdad que es de agradecer, Pues Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública. Muchas gracias.